Muchas veces me han preguntado por qué estoy tan seguro de la existencia de Dios. Es porque yo había intentado de todo para poder alcanzar lo que había soñado cuando era niño. Ser el protagonista de una película, y no lo había conseguido. Yo ya actuaba en el teatro y la televisión, pero nunca se dio esa oportunidad para alcanzarlo. Recuerdo que era el año 1995 y me encontraba muy desanimado, pero frustrado. Decidí abandonar lo que yo más amaba, la actuación. Recuerdo que ese día, mientras caminaba, lloraba porque ya no volvería a actuar. Me dirigí a tomar mi autobús para volver a mi casa con una inmensa pena. Fue entonces cuando alcé mis ojos al cielo y le hablé diciendo: Dios, tú sabes que lo he intentado todo y no he conseguido mi sueño. Pero si tú existes, dame solo una oportunidad y creeré en ti. Era finales de enero. Accidentalmente, aunque ahora sé que no fue un accidente, me encontré con una amiga que trabajaba en la producción de una película. Me informó que me estaban buscando para realizar un casting para un papel protagonista que no habían conseguido. Llegué al lugar del casting y cuando leí el papel de la prueba, no lo podía creer. Sentí que ese papel era hecho para mí y yo le puse todo el corazón. De pronto, apareció el director de casting que me había hecho la prueba y me dijo: José, eres el protagonista de esta nueva historia. Y así nació Bajo la piel. Dicen que la felicidad no existe, que es pura idea, pura ilusión. Hasta hace unos meses yo pensaba lo mismo. Dicen que la felicidad no existe. Hasta hace algunos meses yo pensaba lo mismo. Así comienza el inicio de esta historia, en una hamaca, en una tranquilidad aparente, pero con un final atroz. Curiosamente, el inicio de esta historia lo filmamos el último día de la grabación. Aquí, en esta hermosa ciudad de Pacamayo, fue donde estuvimos todos, en esa ilusión de dar lo mejor de nosotros para la realización de esta hermosa historia, donde fui el protagonista, gracias a Dios. Vuelvo después de 30 años a recordar con ustedes los momentos y anécdotas que ocurrieron en esta película, en la que para muchos es considerada la mejor película del gran director Francisco Lombardi y del Perú. Como película es una de las que yo valoro más, ¿no?, dentro de mi filmografía. Incluso por época yo he dicho que es la mejor película que he hecho, que creo que es la mejor película. José Luis era el protagonista, el actor principal de la película. ¿Qué recuerdo? Recuerdo las noches frías para mí, porque yo soy una persona que sufre con el frío. A pesar de que eran noches con mucho viento, pero filmamos de noche varias escenas. Es aquí, en un museo, donde empieza a develarse la historia. El encuentro con el sospechoso de los crímenes, el profesor, interpretado estupendamente por nuestro querido actor Gianfranco Obrero. Viajamos 5 horas hacia Tucumán para hacer esta escena. Aquí el profesor decía una frase que marcaría el destino del protagonista, porque la belleza y el horror pueden coexistir dentro de una misma persona.
también practicaban sacrificios humanos. Esta, por ejemplo, es una ceremonia religiosa. El sacerdote le está cortando la cabeza a un prisionero. Y esa divinidad se está bebiendo la sangre. Es el dios degollador, que aparece en todo el norte del Perú. El arte moche puede ser muy hermoso, pero refleja un mundo terriblemente cruel. Creo que por eso nos fascina tanto. Porque demuestra que la belleza y el horror pueden coexistir dentro de una misma cosa. Tenía ganas de trabajar en cine y no había tenido muchas oportunidades, había hecho cosas muy pequeñas. Y estaba con Charito y con mi mamá en el 4D y lo veo a Pancho. Entonces me acerco a saludarlo. Le digo, Pancho, ¿cómo estás? Bien, bien, me dice. Él me miraba muy quieto. Le digo, oye, sé que están yéndose a filmar al norte. Sí, sí, me dice, me seguía mirando. Y bueno, oye, que tengas buena suerte, que te vaya bien en todo. Sí, gracias, mañana hablamos. Ya, ok, me despido, me siento con mamá, con Charo y le digo, creo que Pancho quiere trabajar conmigo. Y efectivamente al día siguiente me llamó, porque en el momento que me vio dijo, él puede hacer este personaje, que estaba absolutamente fuera de casting. O sea, cuando tú leías el guión, en la parte donde aparece Pinto, decía Catalino Pinto, 56, yo con 90 y tantos tenía 40 y algo, 56 años, mestizo, bajo y regordete. O sea, yo no estaba en el typecasting de ninguna manera. Y es así que me llama y me dice, quiero que tú lo hagas. Ya, la inconsciencia, tú sabes que ya no estamos hablando, me metí a hacerlo. Y él me propuso la idea de usar estos anteojos muy gruesos, porque tenía que ver con los ojos y qué sé yo. Entonces me fui atrás del Congreso, conseguí los lentes, poto de botella, y le metí un tic al personaje que era de un profesor mío del colegio. Entonces miraba así, y hay una escena que la debes tener en la secuencia, que es cuando estamos los dos dentro de la prisión, estamos sentados, y es una toma preciosa, porque realmente es como que tú te fundes con el asesino, es una cosa genial. Y yo estaba con el movimiento de la cabeza. Cortan y había, ¿te acuerdas? El video assist, ¿no? No se podía ver la toma final, sino el video assist. Entonces me acerco y todo el mundo miraba la película y todo el mundo movía la cabeza. Pegado el personaje, ¿no? Era algo que apareció de repente. ¿O fue como un impulso que siempre estuvo allí? Como una bomba que tenía que estallar algún día. Dígame, profesor. ¿Usted se sentía igual a los demás? Voy a comprar un helado a la heladería 4D, lo veo a Gianfranco, digo, ¿y si puede ser Gianfranco? Entonces tendría que ser la actriz, tendría que ser española, porque tiene que haber un español, ¿no? Le digo a Gianfranco, no le digo, hey Gianfranco, ¿qué te parece si nos juntamos mañana? Hay una posibilidad para algo, pero es una cosa a muy corto plazo, porque ha surgido un inconveniente. Claro, Pancho, a mí me encanta trabajar contigo, no sé qué. Y viene, y hacemos la prueba y ya, lo llamé al español, al productor, le digo, ya tengo el personaje del profesor. ¿Qué personaje quieres que usted tiene que ser la actriz? Y ahí es que aparece Ana Risueño. Una escopeta se usó para hacer esta escena. Aquí aparecería corriendo nuestro querido amigo y gran actor Diego Berti. Gino Leiva, su personaje, era perseguido por haber violado a una jovencita. Una cosa curiosa que ustedes no conocen. Esta escena la hicimos 2 veces, porque los primeros rollos se habían velado. ¿Y eso? ¿Oíste? Ahí. ¡Ayúdame! ¡Compadre! ¡Me quiere matar! ¡Alto ahí! ¡Policía! Avelino,
¿Qué tienes? ¿Te has vuelto loco? Dame esa escopeta. ¡Suéltala, carajo! Abelino. Dámela. Lo que ocurrió fue que filmamos un día y luego al día siguiente se siguió rodando y los rollos se van cambiando, pero la persona que cambia los rollos, que es el asistente de la cámara, cambia los rollos y pasa dentro de una tela oscura que se mete, es completamente oscura, mete las manos por unos brazaletes, ¿no? Y al momento de cambiar, él pasa una película filmada, o sea, ya cuando se ha grabado el rollo, lo pasa y lo pone en una cajita, en una lata. Y la lata nueva la saca de ahí y la conecta al rollo de la cámara. Pero el hombre se confundió. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que un rollo tenía doble escena filmada, una encima de otra, con lo cual todos los 2 días de rodaje se malograron. Pero no me querían decir. Yo sabía que había un problema porque yo preguntaba, porque además hay que explicarle al público que en esa época nosotros filmábamos en material fotoquímico, no como ahora que se hace todo en digital. Y ese material fotoquímico, los rollos, se iban al extranjero para ser revelados y procesados y ahí regresaban acá para poderlos ver. No es como ahora que uno graba y ahí está mirando, en el momento está mirando en el aparato ahí para revisar la toma y dice, quedó bien, muy bien, queda. No, en esa época era todo en el misterio. Filmabas y no sabías qué tal había salido la escena. Había que esperar que vengan y de repente me llaman y me dicen, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Los rollos tal y tal. En uno de ellos estaba Diego Berti con un actor que venía de Arequipa. El actor ya se había regresado a Arequipa y había que volver a traer a la gente y volver a filmar. Ahí me dijeron, hoy hemos tenido este problema. Pero son cosas que pasan en las filmaciones. La película va anunciando en pequeños pero importantes detalles lo que pasará en la historia. Este elemento se verá varias veces en la película, advirtiendo que la muerte estaría presente en la vida del protagonista. Bajo la piel debe ser la película más importante para mí, dentro de mi carrera detrás de cámaras, ¿no? Porque fue la primera vez que salí de Lima a trabajar. O sea, mis primeros trabajos fueron en Lima, ¿no? Sin Compasión, pero salir todo un equipo, convivir en un hotel, desayunar juntos, almorzar juntos en la noche, o sea, no te separas del crew, no te separas de la gente. Sí, fue una experiencia increíble, fue la verdadera universidad, porque tenías que, o sea, no paras de trabajar. Cuando tú filmas aquí en Lima, termina el rodaje a las 7, 8 de la noche, te vas a tu casa, te olvidas de la película X. Allá no, sigues organizando, sigues hablando de la película, sigues trabajando. No, es distinto. Un detalle muy significativo que se ve en la película, en la relación del policía con la doctora, es la mano manchada de sangre del capitán, presintiendo que ambos irían hacia un destino fatal. Soy el capitán Percy Corso. Marina Castro, la nueva patóloga. ¿Y el doctor Sánchez? Pidió su cambio a Lima, ¿no sabías? Ah, es cierto. Vienes por la cabeza, ¿no? Me tiene intrigada. He encontrado algunas cosas, pero mejor vienes por aquí. Yo creo que la película, de alguna manera, consigue retratar un poco lo que era ese momento de la época, ¿no? En ese sentido, la película tiene un mensaje disimulado, digamos, un mensaje no abiertamente dicho, muy poderoso en cuanto al retrato de la sociedad, una sociedad en descomposición, que era lo que estaba pasando en esos años en el Perú. Otro de los elementos que crea el suspenso en la película es la mención al cuento de Allan Poe, El pozo y el péndulo,
cuyo tema principal es el miedo a la muerte. Esto hizo que el policía sospechara de que el profesor tenía que ver con los crímenes. Hacía mucha ilusión también el viaje, ¿no? Porque era fuera de Lima. Yo no sé si era uno de los primeros rodajes de largometraje, que no sea documental, que viajábamos, nos instalábamos todos en un hotel y todos convivíamos juntos. Entonces también era una experiencia muy bonita. Un lugar donde metafóricamente el policía empezó a sentirse turbado internamente. Es el laberinto donde se encontraba el altar de los sacrificios Moche, haciendo alusión al instinto asesino que aparecería en él, descubriendo al dios degollador. Es ahí. ¿Y esto? ¿Qué es? Un altar. Aquí sacrificaron gente. Para mí es la mejor, ¿no? Es la más bonita de Lombardi. O sea, mi favorita de las películas de Pancho. Yo he tenido la suerte de trabajar en 8 o 9 películas de Lombardi. Y para mí, la que le tengo no solamente más cariño, sino la que me gusta más, la que puedo volver a verla tranquilamente y disfrutarla seguido, es Bajo la piel. Yo no he hecho nada, capitán. Se lo juro. Yo no he hecho nada, le decía el profesor al policía. Una de las partes más significativas de la historia y de la película es cuando el policía le demuestra al profesor que él había cometido los crímenes y que había utilizado un tumi para hacerlo. ¿No usaba esto? Era esto, ¿verdad? Claro, que hasta ahora tiene manchas de sangre. ¿Qué me está diciendo? No, capitán, por favor. Capitán, usted me conoce. Por Dios, capitán. Yo no he hecho nada. No he hecho nada, lo juro. Pata está destinado a ser tombo de comisaría de provincias y que de pronto encuentra una posibilidad dentro de eso que en el fondo sí estaba dentro de él. O sea, no es que no estuviera. Eso lo dices en el pedazo que me has enviado, ¿no? El horror y la belleza creo que coexisten, ¿no? Están juntos y se van a manifestar de todas maneras. Lo interesante de la película es que explora ese lado un poquito más profundo, ¿no? Y es una de las películas para mí emblemáticas, de las mejores películas que he visto de Pancho, sinceramente, ¿eh? Si no la mejor. Aquí en esta plaza se hizo la fiesta de la película. Todo esto estaba repleto de gente. El capitán paseaba tranquilamente después de haber encontrado al sospechoso de los crímenes. De pronto, él ve bailando provocativamente a la doctora junto con el hijo del alcalde. El capitán se llenó de celos
ya que se había enamorado locamente de ella. Y todo esto bajo la voz del increíble Arturo Sambo Cabero. Aquí me tiene pena cunando, mamacita bonita, sin poder ponerme con sola cunar. A todas horas te ruego un ego y allá cunar, no me vayas jamás a olvidar. Aquí me tiene pena cunando, mamacita bonita, sin poder ponerme con sola cunar. A todas horas te ruego un ego y allá cunar, no me vayas jamás a olvidar. Y una también que no me salía por nada, que era tú, creo, que bajabas de la camioneta de noche en el malecón y tenías que caminar hacia cámara. Entonces, al tele, cuando el personaje y el foco se desplaza hacia cámara, es uno de los más difíciles de seguir. Y sí tuve que hacer varios intentos, que Pancho me miraba y yo decía, se está arrepintiendo de haberme pedido que me quede haciendo el foco. Pero al final sí salió, ¿no? El policía trae con engaños a su casa al hijo del alcalde para asesinarlo. Una escena que hicimos con nuestro querido y gran actor Diego Berti. Con él ya había trabajado en varias telenovelas. En Natacha hice de su amigo, en Leonela hice de su hermano, pero en esta ocasión, en esta película, era mi enemigo. Salud, carajo. Salud. Dime, tú seguro ya barriste con todas las hembras de España, ¿no? Uy, si yo te contara. Cuenta pues, te escucho. Recuerdo que le pusimos tantas ganas para hacer esta escena que nunca pensamos que la crítica la iba a considerar la mejor escena del cine nacional. Ya, oye, baje esa huevada, hombre. Chupa y no jodas. Salud, maestro. Si hay que coger una escena, yo creo que esa escena es la escena más potente de la película. Él tiene un volcán adentro, es un huracán de emociones, y no parece. Pero en la escena, por ejemplo, con Diego, cuando él le pregunta, ajá, ¿y qué más? Ya, sígueme contando, sí, sigue. Tú estás viendo cómo va creciendo dentro de él, ¿no? Toda esa furia que lo impulsa a sacar una pistola y matarlo, ¿no? Para mí una cosa importantísima, básica, tan importante como muchos otros aspectos, ¿verdad?, es el casting. Porque en el casting tú le das cuerpo al personaje, imagen al personaje que has imaginado. Entonces, cuando tú imaginas un personaje, siempre te haces una imagen mental del personaje. Y para mí era bien importante qué me daba. Entonces, una persona como tú, que normalmente a primera vista da una imagen de una persona un poco seria, más bien reservada, que tiene un mundo interior que no saca para afuera, sino que lo tiene ahí guardado, que tú no sabes qué cosa puede haber dentro de esa cabecita, ¿no? Esa imagen, primera imagen, que no es que seas así, pero es la imagen inicial, como de mí tiene la imagen de que soy una persona malhumorada, seria, ¿no? Bueno, entonces esa imagen es un primer elemento para la construcción del personaje. Normalmente yo intento, digamos, darle una cara al personaje mientras estoy pensando. Y cuando empezamos a trabajar contigo, yo esa imagen la tenía. Lo que me tenía era como tú venías más bien del teatro, que pudiera haber algún tipo de
actuación, entre comillas, o sea, digamos que esa imagen que yo tenía tan natural, tan pura, pudiera de alguna manera adquirir una dimensión distinta en el sentido en que podía ser lo de Diego Berti, que él siempre iba un poco más arriba, ¿no? Entonces para mí era controlarte. Que fueras tú que tenías el oficio de actor y que eras muy buen actor, pero controlarte de que el personaje no se saliera de los límites, y creo que se construyó un gran personaje. Es un personaje muy... de los personajes que he hecho yo, es de los personajes más celebrados, ¿no? Oye, pero sí. Guarda ese fierro, hombre. Me estás poniendo nervioso. Oye, carajo. Baja esa huevada, hombre, no jodas. El personaje Gino es todo lo contrario, es un personaje exagerado, es un personaje excesivo, entonces ahí le venía muy bien a él toda esta cosa, todos estos recursos que él tenía para ir un poco más allá de lo que era la vida del día a día, ¿no? Entonces vino muy bien lo de Diego, porque el personaje Gino construyó un gran personaje, y particularmente esa escena es una escena bien curiosa porque hay la inminencia de que algo grave va a pasar, pero mientras él cuenta las cosas, te da risa. Entonces tiene como una especie de humor y de pronto todo eso se transforma de una manera brutal en un asesinato, ¿no? Esa es la gracia de esa escena. Cómo cambia, ¿no? Cómo de que la gente está riendo mientras ve la escena y de repente abruptamente viene este golpe, este choque. Hicimos una cena de madrugada en el desierto, enterrando los cuerpos. Recuerdo que hacía muchísimo frío. Y cada vez que terminábamos una toma, venían y me tapaban con frazadas. Una cosa curiosa es que en las bolsas no estaban los cuerpos de los personajes. Estaban llenos de ropa. Y había que hacer como si estuvieran. Cosas del cine. Y otra que le tengo mucho cariño, no más que por cómo quedó en la película, le tengo mucho cariño por lo que nos costó grabarla. Y era cuando tú sacas el cuerpo de la comisaría hacia la camioneta, que tuvimos que grabarla todas las tardes, no sé si recuerdas, porque oscurecía muy rápido y la escena era muy larga y la grabamos por pedacitos porque se oscurecía y nos ganaban las luces de los postes. Entonces, lo que uno ve en la película, que dura 30 segundos, lo tuvimos que hacer como en 3, 4 tardes. Cristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Amén. Si me permite un consejo, nunca trate de entender una costilla. No va a llegar a nada. Y encima se va a rayar. Nunca trates de entenderlas. Nunca le supliques nada. ¿Algún otro nunca, Faura? Nunca se enamore tanto, capitán.
La gente cuando se pone así, hace cojudez y media. Le aconsejaba Faura al capitán. Este personaje lo representaba Gilberto Torres, un actor al cual yo admiraba por su naturalidad. Pero lamentablemente el capitán ya había perdido la cabeza por ella. ¿Para qué te voy a mentir? Esa noche los vi bailando juntos en la fiesta de la plaza. ¿Estabas ahí? Dime, ¿él te gustaba? En la película hay un momento importante, y es cuando el capitán le pregunta a la doctora si estuvo o no con Gino Leiva. Ella le responde que no, sabiendo que es una mentira. Y el capitán solo guarda silencio. ¿Qué quieres saber? Si me acosté con él. Lo hiciste. No. A mí me encantó, ¿no? Es una película, es como un policial. A mí siempre me ha gustado el género y me parecía que me gustaba sobre todo tu personaje y el de Diego, ¿no? Era como eran tan diferentes y toda esta... cómo se aproximaban a la chica, ¿no? En esta parte llevan al policía al desierto a desenterrar los cuerpos. Habían visto al capitán cavando la tierra, pero se llevarían una sorpresa, una de las partes más inquietantes de la película. ¿Aquí fue? ¿Seguro? Segurísimo. Ahí está el auto quemado, mire. Siempre paso por aquí de noche. ¿Y dónde estaba? Ahí, al pie de la loma. Es la escena en la cual el personaje empieza a desenterrar al perro. Supuestamente el alcalde y todos los que están ahí piensan que va a desenterrar un cuerpo de Gino. Y él en realidad sabiamente ha hecho esa transposición del cuerpo, ¿no? Esa escena tiene un suspenso, tiene es muy potente, muy poderosa. Saca esa bolsa y ábrela. ¿Qué es eso? Se llamaba Napoleón. Y era mejor que cualquiera de ustedes. Me gusta mucho, por ejemplo, la escena final, donde ella le pregunta a él, pero lo hiciste, y tuvo una cosa sumamente ambigua, muy bien lograda. Le dices, no, pero es un no así que aparece como... Y ella también dice, igual, niegan, los dos se niegan así. Esa escena muy buena. ¿Me estás acusando, Marina? ¿Tú también? Lo único que quiero es que seas sincero conmigo. No sé lo que habrá pasado, pero necesito saber la verdad, sea lo que sea. Yo nunca se lo diría a nadie. Pero tengo que saber. ¿Tú tuviste algo que ver con la muerte de Gino? Esta es la última vez que voy a hablar de esto. Contigo, con cualquiera. ¿Lo hiciste? No. Es una película que me dio por segunda vez la oportunidad de ganar la Concha de Plata en San Sebastián. Como película, una película que yo recuerdo y valoro mucho. A veces pienso que no tengo derecho a ser tan feliz. Que todo lo que hice se podría volver contra mí algún día. Pero entonces pienso en Pinto.
en Pinto y en lo que decía de los moches. Ellos también hicieron cosas atroces. Pero ahora, ¿a quién le importa eso? Cuando terminamos de grabar la última escena, nuestro director Francisco Lombardi se acercó a mí y me dijo: José, tranquilo, con esta película ya pasaste a la eternidad, sin saber que el Dios de la eternidad fue quien me dio esa oportunidad. Gracias, Padre. Gracias. Es en esta misma avenida cuando antes de realizar esta película venía llorando de frustración y le pedí a Dios una sola oportunidad. Y me la dio con creces. Me fui a Europa donde Pancho Lombardi ganó el premio a Mejor Director en el Festival de San Sebastián en España. Augusto Cavada a Mejor Guión en Cuba. Y yo a Mejor Actor en el Festival Latinoamericano de Gramado, Brasil. Después de mi elección para el papel, volví a recorrer este mismo camino. Pero en esta ocasión llorando de alegría y agradeciéndole a Dios por haberme dado el papel de mi vida. Y aún lo sigo recorriendo, pero siempre de la mano de Él.